Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión de la Cátedra Gerardo Molina. Espero que las personas que hayan estado fuera, por favor, entren al auditorio. Como siempre, iniciamos con las notas del himno nacional. Por favor, de pie. Muchas gracias, pueden sentarse. En la sesión de hoy, la educación superior y los procesos de innovación, expectativas y retos, es muy grato para mí haber invitado a esta cátedra de Gerardo Molina a Carlos Lugo Silva. No había sido fácil por la cantidad de ocupaciones que Carlos tiene actualmente. Carlos Lugo es abogado colombiano, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, es actualmente experto comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su formación pues, es doctor en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, las Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la misma universidad, especialista en tecnología e innovación, miembro de las juntas directivas de diferentes universidades en los consejos superiores, en nombre de la ministra de Educación, entre otros. Tiene una amplia experiencia como directivo, supervisor, coordinador y gerente de proyectos y programas públicos, académicos y de desarrollo, con competencias para liderar y gestionar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Su último, autor de un libro, La innovación educativa en Colombia, es especialmente interesante porque se ha dedicado a pensar la innovación y la tecnología para la educación superior. Y por eso está aquí con nosotros en el Diplomado de Educación Superior. Agradecer a las instituciones que hacen posible este diplomado, a la Organización de Estados Iberoamericanos y por supuesto a la Universidad Libre. Sin más, voy a dejarlos con Carlos Lugo y con sus experiencias sobre innovación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mario, muchas gracias por la introducción. En primer lugar, pedirles disculpas por el retraso que tuve
en un viaje, entonces eso me llevó a que llegara un poco más tarde. Hoy en día es un poco difícil controlar el tema de la puntualidad de los vuelos, pero aquí estoy y les agradezco muchísimo a todos los miembros de la comunidad de la Universidad Libre. Y es particularmente especial para mí estar en la Universidad Libre por la filosofía que esta universidad tiene. Y porque estoy seguro que muchas de las cosas que aquí voy a plantear, algunas de las reflexiones que les traigo, deberían ser un impulso para que universidades como esta, que son librepensadoras y que propugna definitivamente por impulsar en el desarrollo de la educación superior y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, esas transformaciones y seguramente tienen una voz mucho más libre como la universidad para poder hacer propuestas y proponer esos cambios. Definitivamente para hablar de innovación educativa y sobre todo por mi experiencia profesional, no puedo hablar de otra cosa que de lo que está significando hoy las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación. Y para poder entender cómo las tecnologías de información y comunicaciones, conocidas como las TIC, hoy están generando un impacto, pero que va a tener unas consecuencias todavía inimaginables en el escenario de la educación y además, y por sobre todo, en la transformación de todos los sectores de la sociedad y en la transformación de todas las carreras. Es importante que al hablar de innovación hablemos de lo que está sucediendo en la vida real con la tecnología. Y a partir de esa vida real de la tecnología, ¿qué transformaciones se requieren dentro de la educación? Para poder hablar de innovación en educación superior, tenemos que hablar no solo de cómo implementamos las nuevas tecnologías. Hoy en día, cuando hablamos de innovación educativa, casi siempre creemos en el Moodle, en el Blackboard, en la plataforma virtual o en cómo digitalizar los contenidos educativos y cómo ahora aprovecho las TIC para dar una mejor clase, etc. Pero la transformación está siendo tan profunda que para hablar de innovación en educación ya hay que hablar también de cómo la tecnología está transformando las distintas profesiones. Y por lo tanto eso le pega al tema de pertinencia de la educación superior y le pega al tema de currículo dentro de las carreras. Y por eso quisiera, para empezar, saber un poco de quiénes me acompañan hoy. Quisiera saber a qué carreras pertenecen ustedes. Derecho, todos son de derecho. Filosofía, sistemas, bueno, qué bien, hay un ingeniero aquí que tiene, uno diría, el futuro un poco más asegurado que muchas otras profesiones. Pero un poco lo que quiero empezar con una reflexión. Hoy, o hasta hoy, pues todos veníamos a la universidad o la educación superior se había creado con básicamente tres finalidades, ¿cierto? ¿Quién sabe las finalidades de la educación superior? Uno, la academia, transferir conocimiento, ¿cierto? Que el conocimiento que vamos descubriendo a través de la historia pues se vaya transmitiendo generación en generación y vaya creciendo y se vaya incrementando. Y por eso la segunda función de la universidad, que es investigar, ¿cierto? Y al investigar, pues descubro nuevas cosas, creo nuevas cosas y por lo tanto genero un impacto. Y en ese impacto está esa tercera función de la universidad, que es la extensión o la proyección social. Y ustedes van a oír hablar siempre en la universidad de eso, academia, investigación, proyección social. Y el para qué de eso es precisamente para que la sociedad pueda seguir resolviendo sus problemas y pueda seguir descubriendo esas cosas que hasta ahora no conocíamos y que seguramente nos va a mantener o a generar mayor bienestar, ¿cierto? El bienestar social, y para eso venimos a la universidad, y para generar ingresos, y para poder seguir desarrollando una vida y alimentando un sistema. Pero ¿qué pasa cuando ese sistema empieza a ser atacado por innovaciones disruptivas que prometen de pronto, de un momento a otro, cambiar el estado actual de la sociedad y por lo tanto transformarlo todo? Y eso es lo que está pasando con las TIC en la educación y es lo que está pasando con las TIC en la sociedad. Un debate que no sé si algunos de ustedes han escuchado, que se está dando en países desarrollados en Europa, y voy a hablar puntualmente en Finlandia, y se habló también en el Foro Económico Mundial, era la necesidad de plantear para el futuro un ingreso básico universal.
Y el ingreso básico universal parte de la base de la hipótesis que vamos a quedarnos sin trabajo, o que la mitad de la sociedad, o un poco más de la mitad de los puestos y de las carreras, de las profesiones y los oficios que existen hoy se van a transformar porque se van a automatizar. Y a partir de allí vamos a necesitar menos fuerza laboral, vamos a necesitar menos gente en los puestos de trabajo, se va a destruir empleo. Por lo tanto, la función de la universidad, la función además de todas las instituciones de educación, que eso incluye la educación para el trabajo, la educación técnica y la educación universal de la universidad, también se tiene que transformar. Por una sencilla razón, y es que no podemos educar para el desempleo, ¿cierto? Y no podemos educar si no vamos a tener fuentes de ingreso y no vamos a poder seguir desarrollando nuestras carreras, nuestras profesiones y oficios. Y entonces se me hizo a mí importante y necesario ahondar en qué tan cerca estábamos de ese proceso de automatización o de robotización para poder ver si definitivamente las transformaciones de la universidad son certeras, son cercanas, o si definitivamente es otro mito que de pronto son especulaciones, son mitos y leyendas que no se van a cumplir. ¿Quién reconoce a Sofía? ¿Quién vio hace un mes a Sofía en los medios de comunicación? ¿Alguien no vio a Sofía en estos días en Colombia? Entonces vale muchísimo la pena ahondar en quién es Sofía. Sofía es un ejercicio de una empresa que se llama Hanson's Robotics, pero que tiene una particularidad, y es que es la cara visible de lo que está pasando al interior de las unidades de investigación y desarrollo en tecnología, con una tecnología que, si bien conocemos desde los años 60, es hoy, gracias al auge de Internet, y esto hay que tenerlo claro. Muchos dicen, no, la robotización no viene, eso de los robots e inteligencia artificial lo estamos viendo desde hace 40, 50 años o más, y es cierto, pero hay un detonante que está haciendo que la inteligencia artificial hoy sí prometa transformar todas las cosas, incluyendo la universidad, y tiene que ver con el Internet de banda ancha, que sí es un desarrollo de los últimos 10 años. Y esa es la clave de la robotización. Entonces, Sofía es la cara visible y farandulera, como dicen algunos, de lo que está pasando en inteligencia artificial, y es cómo a partir de esta tecnología un robot se está alimentando de toda la información que está en la web y que crece y crece todos los días a pasos acelerados, cumpliendo la ley de Moore. Y entonces Sofía estuvo en Colombia, y voy a dejar este videíto que no sé, se puede escuchar con sonido. And I will be accompanying you in the 33rd version of ANDICOM ICT Congress on August 31st in Cartagena de Indias. During my visit to Colombia, I will share with you aspects of my life, and I will tell you about the future of my class, those that were created by artificial intelligence. Thanks for inviting me to ANDICOM, and see you in Cartagena. Bueno, eso es un poco para los que no conocían a Sofía. Vean que para nosotros puede ser sorprendente porque es un humanoide que se va alimentando día a día con la información que está en la red, con la información que adquiere de su interacción con las demás personas. Estuvo efectivamente en Cartagena, le hicieron preguntas del público con respuestas a veces sorprendentes, a veces extrañas, pero lo cierto es que si bien esto es algo que conocemos, diríamos, bueno, pero es un producto de laboratorio. Sin embargo, hoy en China, por ejemplo, y en Japón, hay hoteles que funcionan sin personas, cuya recepcionista es un humanoide, es un robot. Ya hay la experiencia en 2 hoteles, uno en China, uno en Japón. Y entonces eso nos lleva a pensar efectivamente en qué va a pasar en los próximos años. Pero la preocupación es aún más profunda si vemos qué está pasando con nuestros niños. Y uno diría, bueno, esto es para las grandes empresas que tienen que hacer grandes inversiones, todavía eso no va a llegar a Colombia. Y sobre todo, el tema de la inteligencia artificial y su impacto en la educación tiene que ver o tendría que ver con los más pequeños también. ¿Y qué pasa si estas tecnologías llegan a los más pequeños, a los niños, a las próximas generaciones? Nosotros diríamos, eso todavía está lejano. Entonces quiero invitarlos a este segundo y último video que traje el día de hoy.
¿Quién ha oído hablar de Cognitoy? Nadie. ¿Podemos poner ese video? Ah, el videito. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock, knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce in. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. In a wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? La pregunta es, ¿será que en algún momento los niños que hoy se educan y llegan a la casa a que el papá le ayude a hacer las tareas, llegará el momento en que no necesitará que el papá o la mamá le ayude a hacer las tareas, sino que buscará su robot de inteligencia artificial que le conteste las preguntas, las preguntas que tiene, pero adicionalmente, ¿qué pasará con el profesor tradicional en el aula de clase? Cuando la información y estas nuevas tecnologías que generan un nuevo ambiente de aprendizaje, y para los que son estudiosos de la educación saben a qué me refiero, el tema de ambiente de aprendizaje, el tema de aula, ¿qué pasa con este tipo de tecnologías? Pero aún más allá, una tecnología que cada vez está más al alcance de las personas, y esa es una noticia muy importante que ustedes deben llevarse el día de hoy. La inteligencia artificial en los próximos 5 años estará al alcance de todos. Es más, hoy está al alcance de muchos. Creo que todos saben quién es Siri, que si bien no tiene ni cara de humanoide ni cara de dinosaurio, funciona igual. Es inteligencia artificial que se alimenta de la información que está en la web, que está en la red y que va creando una propia personalidad digital. Cognitoy vale $99, o sea, 300.000 pesos. Está al alcance de la canasta familiar, podemos decirlo de esa manera. Es más, tenemos en este momento, yo soy profesor de la Universidad de La Sabana y en el Laboratorio de Innovación Educativa tenemos una investigación para ver qué tanto aprende Cognitoy. Acabamos de empezar. Y esto es las tendencias, estas son las tendencias tecnológicas. Y es importante que si hablamos de innovación hoy en la educación, tengamos claro cuáles son esas tecnologías que están transformando, recuerden, no solo la experiencia dentro del aula, no solo la forma de dictar clases, de aprender, de enseñar, no solo la forma de investigar, sino también los contenidos de nuestras carreras hoy que implican una innovación mucho más profunda porque es una innovación curricular, porque esto es lo que está transformando la sociedad. Entonces vemos que estas son las tecnologías hoy en auge. Impresión 3D, que creo que todos han oído hablar, impresión 3D, cada vez es más accesible por parte de las instituciones de educación contar con impresoras 3D, ¿para qué? Para prototipar y para tener prototipos de bajo costo. Y eso, por ejemplo, pues ya aquí para las personas que trabajan en temas de ingeniería industrial, por ejemplo, de diseño industrial, es muy importante para poder generar nuevos prototipos de artefactos, ¿cierto? Y dispositivos. Big Data y analítica, y aquí vamos a ver unas cifras muy interesantes más adelante, donde vamos a ver cómo el mundo de los datos hoy es el principal insumo de muchas de las empresas de comercio. Ya hoy para las empresas son más importantes nuestros datos que cualquier otra cosa, que cualquier otro elemento para generar desarrollo. Y para el desarrollo de la industria y del comercio hoy, los datos son muy importantes. Y en educación, vamos a ver más adelante cómo también se está innovando a partir del Big Data y Learning Analytics, que es la tecnología que hace procesamiento de ese Big Data aplicado a educación.
Cloud computing, y esto es muy importante, hoy en día la información está en la nube. Cada vez creo que no hay ninguna persona aquí que no tenga algún dato, algún rastro, eso es conocido como huella digital, que no tenga huella digital. Creo que levante la mano quien no tenga redes sociales. Ninguno. O sea, 100% hipótesis probada. Y obviamente otra tecnología que tenemos que ser conscientes y que además tiene impacto tanto en la vida real de los sectores como en la educación y tiene que ver con las tecnologías móviles. Hoy somos ciudadanos que estamos conectados todo el tiempo, pero lo hacemos a través de un dispositivo móvil. Es decir, hoy en día la mayoría de ciudadanos, o por lo menos, y ahorita vamos a ver las cifras concretas, pero más de la mitad de los ciudadanos hoy en el mundo está conectado a internet de banda ancha con un dispositivo móvil, más que un computador fijo en su casa. La economía colaborativa, que creo que es otra tendencia tecnológica que muchos conocen, Uber, Cabify, hoteles.com, booking.com, Airbnb, que eso, y algo que más preocupante, no sé si ustedes lo saben, el sistema financiero está tambaleando y está preocupado. Porque hay una nueva tendencia que son las fintech, que nacen de esta tendencia tecnológica y son las plataformas de dinero, las plataformas de préstamo de dinero, etcétera, que no son bancarias, que son aplicaciones, tu préstamo ya, tuprestamito.com, pero adicionalmente empresas que están generando sus propias plataformas de pago y que tienen mucho más tiempo, la PayU, PayPal, todas estas cosas, y esto está por fuera del sistema financiero tradicional, eso es conocido como fintech y está logrando tener mucho desarrollo. Los autos autónomos, parece mentira, pero va a llegar en la próxima década la tendencia de tener menos automóviles. El oficio de taxista y hasta el oficio de conductor de Uber se va a transformar por la tendencia de autos autónomos. Pueda que no, esta sí está todavía en desarrollo y en pruebas, pero si se logra demostrar que funciona, yo creo que si funciona en el tráfico de Bogotá, puede funcionar en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, esa es una tecnología que está en desarrollo. Blockchain, yo creo que ustedes han oído hablar de blockchain todo el tiempo, y es más, dicen que sirve blockchain para todo. O sea, ya hoy en día no hay universidad, no hay grupo de investigación de ingenieros que no esté investigando la aplicación del blockchain para cualquier cosa, ¿cierto? Y pues blockchain es simplemente una plataforma que deja huellas, una tecnología que permite hacer desarrollos allí mismo y trazabilidad, etc. Smart Cities, ciudades conectadas, realidad aumentada, realidad virtual, Internet de las cosas. Eso es lo que hoy, Internet de las cosas, ¿saben qué es? Internet, todo conectado. Hoy en día, si bien uno se imagina que esto es que sí, desde el celular puedo abrir la nevera, sacarla, bueno, eso ya está pasando. Puedo encender las luces, puedo prender el radio, puedo poner a cocinar. Todo eso que uno veía en las películas como muy lejano, hoy en día casi todos los productos están ya contando con acceso a internet y con interactividad. Por ejemplo, ya encontramos estufas digitales, neveras digitales, y eso a partir de muchos desarrollos nos va a generar que estemos cada vez más conectados. Es más, y aquí meto un poco un tema que estamos analizando desde la Comisión de Regulación. Hoy en día la generación de internet, ustedes saben que estamos fomentando la migración a 4G, que es lo que permite que haya internet de cada vez más alta velocidad y algún día llegar al 5G. Eso implica muchas inversiones por parte de las empresas de telecomunicaciones, pero la generación de internet más antigua que tenemos es la 2G. La 2G no nos permite acceder a datos, sino solo a voz, porque el acceso a datos sí es posible, pero no en alta velocidad, sino con unas velocidades muy bajas. Pues se ha descubierto por parte de la investigación que esa red nos podría servir para Internet de las cosas, es decir, para conectar artefactos, etcétera, y eso permitiría fomentar el tema de conectividad de otro tipo de dispositivos. Entonces, esta foto son las tendencias tecnológicas de hoy. Y bueno, ¿qué tanto está el nivel de apropiación o desarrollo de todas estas tecnologías? Quiero resaltar algo que el presidente del Foro Económico Mundial dijo en Davos este año, y es que la cuarta revolución, que es toda esta revolución tecnológica, aún está en sus primeras etapas y el potencial de las nuevas tecnologías está lejos
de ser completamente comprendido. Por lo tanto, sí o sí definitivamente ha habido un detonante en la innovación con tecnología, que es la banda ancha. Nunca se les olvide. Porque hoy estamos ante el desarrollo de tantas tecnologías y ante la promesa de que todas estas tecnologías promesa o amenaza, de que todas estas tecnologías van a transformar todas nuestras profesiones y van a transformar el mismo funcionamiento de la universidad, lo que va a llevar a que las universidades se tengan que transformar y que el Ministerio de Educación se tenga que transformar también, y que el Consejo Nacional de Acreditación se tenga que transformar, y que la estructura institucional como hoy la conocemos se tenga que transformar, y que las universidades puedan ser más libres como esta y puedan tener mayor autonomía para adaptarse al cambio. Y eso es una crítica constructiva que hago, pero creo que nuestros gobiernos sí están atrasados, sobre todo en temas de educación, en tomar decisiones frente a toda esta transformación. Y ahorita vamos a ver por qué con cifras. Pero está lejos de ser comprendido, pero está muy cerca de ser desarrollado, por una razón: Internet de banda ancha. Internet, si ustedes le preguntan, o a mí me preguntan, ¿qué es lo que verdaderamente las TIC ha transformado y está transformando hoy la sociedad? Internet. Internet de banda ancha. Y las mayores velocidades de Internet. Gracias a Internet de banda ancha existe Netflix, ¿cierto? Y eso, que es considerado técnicamente como una OTT, over the top, o una plataforma por fuera del sistema de telecomunicaciones tradicional, es la amenaza más grande de las empresas de televisión por suscripción, ¿cierto? Y de la televisión tradicional como la conocemos. Hoy en día hay niños que no entienden que Plaza Sésamo lo daban a una hora específica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ven el programa que quieren a la hora que quieren en la plataforma que quieren, ¿cierto? Y eso, que es un cambio cultural, que hace parte de la ciudadanía digital, tiene un impacto muy profundo si lo vemos en todo un contexto de transformación de la sociedad. Y algunas cifras que soportan esto: el 70% de los procesos actuales se pueden robotizar, es decir, si hoy en día las empresas tomaran la decisión en el mundo de transformar y digitalizarse, de verdad el 70% de los empleos se perderían hoy. Y ahí debemos plantearnos como educación superior: ¿y entonces la universidad qué? Y entonces las instituciones educativas técnicas y de ¿qué? ¿Cómo van a enfrentar esto el día que esto sucediera? En los últimos 2 años, y aquí viene algo que quiero que le genere conexión con lo que hemos visto de robótica, con Sofía, con Cognito, y es que en los últimos 2 años se han creado más datos que en toda la historia de la humanidad. Si nosotros sumamos todos los datos de las bibliotecas, de las revistas científicas, de los trabajos de grado, etcétera, que se han generado y producido en el mundo, hasta hace 2 años, y lo comparamos con lo que está en Internet en los últimos 2 años, y ya en estos 2 años se superó toda esa información. Esto es para entender un poco la magnitud de lo que es entonces el cloud computing, de lo que es la inteligencia artificial y por qué hoy y no hace 60 años la inteligencia artificial sí tiene un potencial de desarrollo y de reemplazar a los humanos en ciertas actividades, como hoy lo están haciendo. Yo no sé y esto lo debo referir, lo he estado leyendo en el último libro de Andrés Oppenheimer sobre la automatización, se llama Sálvese quien pueda, el libro, y contaba las experiencias de hoy. Hoy en día realmente y no sé si ustedes lo han percibido, pero en muchos call centers se ha perdido trabajo. Esa era una fuente de empleo en algunas regiones de Colombia muy importante, por ejemplo en el eje cafetero. Pereira era una ciudad que tenía mucho desarrollo en la industria BPO, la industria de call centers. Y hoy, en el mundo, esa industria que daba mucho empleo está siendo reemplazado por robots que hacen el mismo trabajo. Es más, reportaba el Washington Post que ya muchas de sus noticias las están escribiendo automáticamente a través de la robotización. Y todo eso es posible gracias a que existe demasiados datos, demasiada información que permite que la inteligencia artificial se siga desarrollando. En 2018, 4.000 millones de elementos estarán conectados a IoT o Internet of Things o Internet de las Cosas.
En 2019, el 40% de las iniciativas de transformación digital emplearán inteligencia artificial. Esto es muy importante porque es un salto en la digitalización de las empresas. Ya no solamente la empresa digital es la que tiene página web o la que permite hacer comercio electrónico, sino que serán las empresas que incluyan en su proceso de producción inteligencia artificial, y esto es muy importante. En 2020, un tercio de toda la información del mundo estará en la nube. El 2021, el 75% de las aplicaciones empresariales comerciales utilizarán inteligencia artificial. Y esto es muy importante. En el 2021, al menos el 50% del PIB dependerá de la digitalización. Es decir, empresa que no esté digitalizada no generará aporte o contribución al Producto Interno Bruto. Y en el 2030, el poder de la informática estará al nivel del cerebro humano. Esto hace parte de proyecciones de un estudio hecho por McKinsey. McKinsey es una consultora muy importante y reconocida, pero además se ha dedicado a investigar todos estos temas de transformación digital, y en el último informe nos brindó esas cifras. Y ese ha sido el desarrollo. Si tomamos una foto de lo que ha sido el desarrollo hoy y por qué hoy, y esta información, y quiero recalcarlo, es muy importante y pertinente en esta cátedra, porque la idea es hablar de innovación en educación, y no podemos hablar de innovación en educación si no tenemos esta fotografía de lo que va a ser la educación en los próximos 10 años y de lo que está pasando hoy. Si bien ahorita les voy a contar tendencias de innovación en educación, es muy importante que ustedes tengan este contexto. Y miren cómo ha sido el desarrollo de la tecnología y cómo desde el 2010, es decir, en los últimos 18 años, ha sido el mayor detonante de desarrollo de la tecnología, y esto hace parte de la ley de Moore. La ley de Moore decía que cada año las computadoras serían 10 veces más rápidas, y por lo tanto, en ese sentido, todo se fue además reduciendo en tamaño, pero en velocidad cada vez ha sido mayor. Y si tú multiplicas 10 por 10 por 10 por 10, es un crecimiento exponencial de la tecnología, y eso es lo que estamos viendo hoy. Y por eso estamos ya en el futuro, en el desarrollo de la inteligencia artificial, de la quinta generación de Internet y de la realidad aumentada, etc. El mundo digital en 2018. Entonces ya empezamos a entrar, y estas son cifras concretas que apalancan o confirman todas estas hipótesis que hemos estado estudiando en la mañana de hoy. El mundo tiene 7.500 millones de habitantes. Estos billones son gringos, ¿no? Entonces son 7.5 billones gringos, por lo tanto 7.500 millones de habitantes, ¿sí? De los cuales 4.000 millones son usuarios de Internet. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que más de la mitad de los ciudadanos ya usaban Internet en el mundo? O sea, es población cautiva para el futuro de la tecnología. De los cuales 3.000 millones son usuarios de redes sociales. Y esto también que tiene un impacto muy importante en la transformación social, en la transformación de la sociedad. El hecho de que hoy en día, ustedes han visto, y les voy a dar un ejemplo de por qué es muy importante la cifra de ciudadanos en redes sociales. ¿A cuánto les ha pasado que entran a una página a mirar zapatos, a la página de cualquier empresa, no sé, cualquier empresa que vende zapatos, o que entran a la página de Avianca a cotizar un tiquete, solo por saber cuánto vale el tiquete, y no compran ninguna de las dos cosas? En las siguientes 20 horas van a ser bombardeados en Facebook, en Instagram y en todas las plataformas donde esté, con publicidad de todas las empresas que tienen, que venden esos mismos productos, o venden tiquetes, las aerolíneas, o venden zapatos, ¿cierto? Bueno, eso es por los datos. Y la gran preocupación hoy es que eso no está reglamentado, eso no está regulado. El comercio de esos datos y esa letra chiquita que uno acepta cuando acepta las condiciones de las plataformas y que nunca los vas a leer, lo que está haciendo es precisamente que el gran valor de los datos se hace combustible y por eso les decía a las empresas, para poder desarrollarse y crecer hoy, lo más importante son los datos, y esos datos los está generando estos 3.100 millones de habitantes que usan permanentemente las redes sociales. 5.000 millones son usuarios móviles. Esto también da una cifra. No podemos hablar de que el 100% del mundo está conectado, todavía no.
Todavía hay una brecha de 2.000 personas o más de 2.000 personas que no usan ni siquiera telefonía móvil. Y 2.900 son usuarios sociales móviles activos. Colombia hay unas características muy particulares. Si nosotros hoy, y les voy a hacer esta reflexión, si nosotros hoy lográramos desarrollar en la tecnología 4G de cuarta generación y lográramos o a través del satélite o la geografía nuestra fuera como la de Uruguay, que es plana y que solo hay 2 millones de habitantes y que es muy fácil tener despliegue de infraestructura. Y aquí algo muy importante saber, hoy en día en Colombia hay zonas que están desconectadas o que tienen ya la infraestructura gruesa, pero no hay quien preste el servicio por una sencilla razón, porque llegar para una empresa es casi imposible o las inversiones no son compensadas luego con el número de habitantes que hay en esa zona rural, porque somos un país 70% rural, por lo tanto tenemos grandes dificultades en despliegue de infraestructura de ese tipo. Pero si nosotros ese problema lo solucionáramos y pudiera existir en todas las regiones, en todos los pueblitos, acceso a internet, tendríamos a toda la población colombiana conectada, por una razón, y es que el 126% de los ciudadanos, no es realmente el 126% de los ciudadanos, sino que existe más de 60 millones de dispositivos móviles, es decir, un 126%, hay más celulares que gente en Colombia. Y esto es una tendencia desde el año 2015. Hay más celulares que gente en Colombia. No celulares conectados a internet, porque el internet móvil llega al 52%. Eso quiere decir que el número de líneas activas, que son 126%, solo el 52% de esas líneas están conectadas a internet. Entonces todavía falta que haya más usuarios de internet móvil, todavía hay mucho celular flecha, por decirlo de alguna manera, pero hay una tendencia de crecimiento muy importante, y el día que esa brecha por el acceso a internet se pueda cerrar, vamos a tener entonces grandes y serios problemas, porque ahí sí que va a haber una transformación total de todos los sectores aquí en Colombia. La penetración de internet fijo, es decir, los hogares que tienen conexión a internet, solo el 12%. El 26% son conexiones mayores a 10 megabytes y accesos fijos a internet suman 6.300.000. Realmente 6 millones de hogares, de familias, tienen acceso a internet en la casa. Y todo esto se resume en esta propuesta que hicimos, y ese sí es tomado de la Comisión de Regulación y vale la pena que lo vean. Quisimos tomar una fotografía de lo que es, de cómo se podría dibujar un ecosistema digital o un ecosistema de transformación digital hoy, y qué rol entonces toma la educación. Y ahí sí, ya con el contexto que tiene, empecemos a hablar un poquito más del rol que tiene la educación o tiene la academia. Nosotros lo llamamos academia por un tema de Arthur Dolittle, que es otra consultora norteamericana, fue quien nos hizo este trabajo. Y esa es la fotografía hoy. Definitivamente existe en el centro de todo el ecosistema el usuario, las personas, el cliente. Esto tiene una visión obviamente empresarial. Si vemos el segundo círculo, que es el círculo azul, le llamamos los facilitadores digitales. ¿Quién hace posible hoy que haya toda esta transformación? Pues son las empresas que venden dispositivos, son las empresas de telecomunicaciones que despliegan infraestructura, por lo tanto permiten conexión a internet, y son quienes desarrollan estas grandes plataformas tecnológicas de la nube. Son los gigantes, son los grandes que nos permiten que los demás se puedan digitalizar. Entonces vemos que existen dos tipos de empresa, las del círculo amarillo y las del círculo transparente del final, donde las de adentro le hacen fuerza a las de afuera para que sean potencialmente transformadas o para que se transformen. Las del círculo amarillo son las empresas 100% digitales y son las que hoy nos han transformado la forma de hacer las cosas. Y ahí entonces en educación vemos que tenemos los Coursera, tenemos los EDX, tenemos no solo las plataformas que soportan la educación tradicional, como puede ser las plataformas virtuales, Moodle, Blackboard, Canvas, sino también las empresas o las iniciativas que nacieron en educación 100% digitales,
como puede ser Coursera, EDX, como pueden ser estas plataformas de MOOCs o cualquier otra plataforma que permita el acceso al conocimiento de manera gratuita y libre a través de Internet. Y eso ha generado y ha planteado transformaciones dentro de la universidad. Y si vemos entonces hacia afuera, vemos que también la educación se encuentra dentro de uno de los sectores que debe transformarse. Como debe transformarse los canales de televisión, la prensa, la logística, los hoteles, los bancos, la discografía. Si ustedes ven este círculo que solo tiene algunos ejemplos de empresas que son 100% digitales y que pertenecen a todos los sectores de la economía que deben transformarse, e incluyendo la educación dentro de uno de esos sectores, vemos que hoy en día existe disrupción y existe innovación en todos. Hoy en día Netflix, existe en el sector de hoteles Kayak, Airbnb, existe en el sector financiero múltiples fintech, existen en los servicios públicos como energía, oil and gas, existen también empresas agregadoras que son 100% digitales. La manufactura también se ha transformado, se ha digitalizado, la música se transformó totalmente gracias a Spotify, Napster y todas estas plataformas, y lo mismo el mundo de la publicidad, donde cada vez más los medios tradicionales reducen la participación en el bloque de publicidad de las empresas y crece en la publicidad digital, sobre todo en la que es personalizada y que llega a nuestras redes sociales. Esas son grandes inversiones de las empresas para poder captar clientes. Le sale mucho más rentable a una empresa hoy pagarle un sueldo o pagarle un honorario a una actriz famosa o a una youtuber famosa que tiene su canal y que se maquilla o que usa los productos de X marca y tiene mayor alcance que lo que puede tener el rating de la televisión abierta, y le sale muchísimo más económico. Entonces, ese segmento de la publicidad también se ha transformado. Pero entonces la educación, y nos centramos en la educación, requiere una transformación porque cada vez más, y vamos a ver algunos ejemplos, se crean nuevas iniciativas por fuera de la educación tradicional o por fuera de las estructuras de la educación tradicional. Pero ese no es el único rol que la educación juega en la transformación, en el proceso de transformación de la sociedad, sino que si nos ubicamos en la parte de abajo, la academia también es un área de soporte. Entonces el rol o el reto, la responsabilidad de la educación es doblemente más compleja, porque no solo se tiene que transformar a su interior para poder optimizar recursos, hacer con la tecnología más eficiente tanto los procesos de academia como los de investigación, como los de extensión, sino que tiene que soportar la transformación de todos los sectores. ¿Y cómo lo hace? Transformando sus currículos dentro de los distintos oficios o profesiones. Y eso requiere cambiar como hoy conocemos. Hoy, por ejemplo, tradicionalmente conocemos que el área curricular de informática o de tecnología es un área particular, ¿cierto? Entonces seguramente el currículo de TIC o el currículo de sistemas es el mismo para o distintas carreras, o en la educación básica, secundaria y media, primaria, secundaria y media, es un área particular y especial que se ve por aparte. Y resulta que lo que hoy requiere la educación superior para poder hacer frente en las distintas carreras es revisar cuáles deben ser las competencias digitales específicas de la carrera de Derecho, de la carrera de Psicología, de la carrera de Medicina, de la carrera de Ingeniería Civil, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, todas con sus respectivas y particulares competencias digitales específicas. ¿Por qué? Porque el futuro de todas estas carreras, gracias a la digitalización, requiere una transformación y una innovación para que pueda seguir siendo vigente el currículo pertinente de las distintas carreras. Y pongo ejemplos concretos. La tecnología que vieron en el video de Cognitoy, que es la tecnología de IBM, Watson. Watson es el robot de inteligencia artificial, o es la tecnología de inteligencia artificial más grande y más desarrollada de IBM. Con Watson hoy, los médicos simplemente en varios centros de cáncer de Estados Unidos, ya los médicos no tienen que
preocuparse por tomar la decisión de qué tratamiento puede ser mejor para X persona en su tratamiento de cáncer, sino que Watson le ayuda. Con todos los datos e información que tiene y con que ha sido alimentado, le permite a los médicos hoy poder decir, vea, para esta señora que tiene 40 años de edad, que tiene un cáncer de mama, que no quiere que se le caiga el cabello en el tratamiento, que él está X avanzado y tiene tales características genéticas, y este es su historial clínico, el mejor tratamiento o el más exitoso en probabilidad es este. Y no lo hace el médico, lo hace Watson. Entonces el médico se vuelve un consejero, un intermediario. Y eso está pasando hoy en varios institutos de cáncer de los Estados Unidos. Y los que somos abogados lo tenemos aún más complejo, aunque también leía recientemente que vamos a tener, si nos logramos transformar, vamos a tener posibilidades de muchísimos más clientes. Pero hoy, lo que para mí cuando hace 16 años o 20, no, como 20 años, decidí que quería estudiar la tecnología como parte de mi carrera de Derecho desde que empecé a estudiar la carrera, hoy ya debería ser un interés de todos los que estudian Derecho, aunque quieran irse por la rama penal, aunque quieran irse por lo civil o quieran irse por lo laboral, deberían tener muy fuertes competencias en lo tecnológico, porque para los abogados, por ejemplo, también Watson tiene lo suyo. Es más, se pronostica que ni siquiera los jueces van a tener que hacer mayor trabajo de análisis, porque el robot de inteligencia artificial le va a hacer el trabajo de mantener la línea doctrinal, de hacerle el análisis y buscarle todas las sentencias y toda la jurisprudencia que pueda haber, y ya eso es un trabajo totalmente automatizado. Y esas son competencias que deberían estar dentro del currículo de las carreras. Entonces la pregunta es, para todas las facultades de Derecho del país y del mundo, ¿estamos logrando innovar con el tipo de plataformas, contenidos curriculares que permiten hacer frente al futuro de la profesión? Eso va más allá si economizamos horas a través de la plataforma virtual. Eso va más allá también de si incorporamos plataformas como The Learning Analytics que nos permitan personalizar el aprendizaje. Todas esas son tendencias que ahorita se las voy a listar. Pero para mí el reto de innovación educativa va mucho más allá, porque va, por un lado, en de verdad transformar el currículo de las carreras para que haga frente a la transformación digital, y por otro lado, tiene muchísimo que ver con escoger muy bien las temáticas de investigación en todos nuestros procesos de ciencia, tecnología e innovación, que permita dar soluciones concretas, por ejemplo, a la deshumanización que vamos a empezar a vivir o a experimentar gracias a todo este boom tecnológico, que esa es la parte negativa. Entonces la pregunta es, ¿estamos estudiando de verdad la responsabilidad penal en las redes sociales? ¿Estamos investigando qué va a pasar con los contratos, con los derechos de autor en todo este proceso de transnacionalización del comercio electrónico? Donde yo hoy puedo pedir un producto, y les voy a contar una experiencia. Pedí un producto, me costó 80,000 pesos, entonces no perdí mucho, pero estaba viendo unas cosas en internet y vi algo en Instagram y lo compré con mi tarjeta de crédito, 80,000 pesos, y prometía llegar en 15 a 20 días. ¿De dónde? No tengo ni idea. ¿De qué país? Y llegó. Pero ¿qué hubiera pasado si no llegaba? ¿A quién le reclamaba? ¿Quién analizó el contrato que yo firmé? Esas son las verdaderas preocupaciones que deberíamos tener los abogados por fuera del marco jurídico institucional del país, porque es el reto de innovación que nos plantea también, por ejemplo, y ya que la mayoría que estamos aquí somos abogados o futuros abogados, es muy importante plantearnos esas preguntas. Entonces, de esta fotografía, que es la foto del ecosistema digital hoy, la educación tiene doble rol. Se tiene que transformar a su interior y tiene que soportar la transformación del resto para poder seguir vigentes. Estos son algunos cambios que trae toda esta transformación de economía digital. Les decía del comercio electrónico, ¿no? Les decía que se está transformando todo el sector postal por el comercio electrónico, comercio digital transfronterizo. Las plataformas OTT, cuando oigan OTT, se llama over the top, pero el concepto
o la definición tiene que ver netamente con servicios que están desplazando a servicios que se prestaban tradicionalmente por las redes de telecomunicaciones. Es decir, para prestar servicios de televisión se requería un espectro específico, una infraestructura tecnológica específica, lo mismo para radio, lo mismo para telefonía. Hoy solo la tecnología, solo Internet permite que todos esos servicios se presten a través de un canal digital. Eso es OTT y eso amenaza el funcionamiento de las mismas empresas de telecomunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la transformación y la innovación se está dando también al interior del mismo sector. Es decir, la misma tecnología se está comiendo la tecnología. Es algo particular, pero puede llegar a pasar con los robots. Yo no sé si ustedes leyeron una noticia que Alexa, que es el robot de Amazon, la gran plataforma de comercio electrónico de los Estados Unidos, quien además atiende a los clientes directamente, siendo un robot, pues a través de los canales digitales, de un momento a otro empezó a hablar incoherencias y empezó a reírse. Y eso asustó muchísimo a la unidad de monitoreo y control y el centro de datos de Alexa. Entonces decimos, uy, ¿está aprendiendo demasiado? ¿O qué estará aprendiendo el robot? Entonces la tecnología está teniendo sus propios efectos todavía sin descubrir dentro de la misma tecnología. Ahora, si pensamos en los demás sectores, ¿qué más puede pasar? Big Data para la toma de decisiones, el mercado de los datos, eso es fundamental y en la universidad sí que es fundamental. Aquí les cuento rápidamente una experiencia de un proyecto de investigación que desarrollamos en un colegio con una plataforma que se llama Cloud Labs, que son unos laboratorios que hoy fueron creados en Colombia y permiten que los estudiantes hagan experimentos en la tableta. Y los ambientes son tan reales y están tan bien calibrados que es como hacer el ensayo en la probeta, como muchos de mi generación hicimos, ¿cierto? Y hoy lo puedes hacer digitales. Pero eso genera datos. Entonces quisimos hacer una investigación con probar básicamente la plataforma que ellos habían creado para el procesamiento de esos datos. Más allá de los laboratorios, ¿qué hacer con esos datos? Y crearon una plataforma para el docente y al final logramos descubrir que con los datos podíamos hacer personalización según el nivel de aprendizaje que tenían los estudiantes. Entonces, ¿qué nivel o qué velocidad de aprendizaje tiene cada uno? Y de esa manera podemos personalizar una clase y lo hace el sistema de información. Entonces, un gran apoyo para las clases. Y ahí, ¿qué es lo que nos demuestra eso? Que es Learning Analytics, el poder de los datos. Poder de los datos. Entonces, eso en educación es bien relevante y podría tener un impacto muy importante hacia futuro. Hace un par de meses en Medellín, reunidos con varios directores del área de tecnología educativa de varias universidades, estábamos en EDAFIT, discutíamos eso. ¿Cuál de todas las promesas de tecnología en educación puede tener un verdadero impacto en el futuro hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el proceso académico tradicional? Y la conclusión era los datos. Los datos, si nosotros somos capaces de capturar la información de los estudiantes en los sistemas de información y a partir de ahí tomar decisiones para el proceso de aprendizaje, estamos teniendo una gran innovación educativa en el proceso de evaluación. Y eso hoy en día cada vez es más posible. Tema de inteligencia artificial, las reglas éticas, aquí sí que hay unos retos para los abogados. ¿Qué va a pasar con los conflictos y con los problemas cuando medie un robot, cuando medie una tecnología? ¿Qué reglas nos vamos a poner en esa interacción robot-humano? Es muy interesante para los investigadores y para los que quieren innovar y plantearse problemas de la humanidad. Eso, para tesis futuras de abogados, estaría muy interesante. Hub de derechos de autor. ¿Qué pasa con el derecho de autor? Con un dibujo, con una foto que tú tomas aquí, pero que subes a internet con tu derecho y te la plagian en China. ¿Tú cómo te defiendes? ¿Ante quién reclamas? ¿Cómo logras defender esos derechos? Por ejemplo, para los que somos abogados, eso se plantean unos retos muy interesantes, muy importantes para el futuro, que es posible gracias a Internet. ¿Cierto? Antes habían casos que a través de toda la defensa, protección de derechos de autor, a través de los colectivos de derechos de autor,
En el tema audiovisual, de producciones que eran presentadas o que eran distribuidas en otras latitudes y gracias a estos colectivos, y esto está reglamentado, se pueden defender. Bueno, eso es un modelo aplicable al proceso digital hoy, es un proceso que se puede trasladar del audiovisual a lo digital. Bueno, todo eso son preguntas y son cambios que vienen y que nos tenemos que tener, y que es reto de la universidad contestar, ¿no? El reto de la universidad plantear ese tipo de respuestas. Salir de la zona de confort de los temas que ya han sido investigados por muchísimo tiempo. Nuevas entidades del sistema financiero, y esto sí, los que les gusta el derecho financiero, esto sí que va a ser importante, porque son las reglas de los bancos versus las reglas de los microbancos o de las pymes financieras, de las nuevas digitales. Y eso requiere una transformación, requiere reglas, requiere normas, y entonces ahí el trabajo de los abogados no se los podemos dejar a los robots, ¿no? Y algo que es bien clave, los cambios en el régimen laboral y pensional. Hay un estudio que les recomiendo, está en la página de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y es hoja de ruta para la transformación, para la economía digital, para el desarrollo de la economía digital en Colombia. Y uno de los retos que se plantean, que están algunos de estos y otros, el tema del régimen laboral. El derecho laboral que hoy conocemos, ¿qué va a pasar cuando de verdad se desarrollen conceptos como los del ingreso básico universal, cuando hayan personas que trabajen y otras que sean subsidiadas? ¿Qué va a pasar qué está pasando hoy? ¿Quién está haciendo el seguimiento a los emprendedores digitales en sus sistemas pensionales? Creo que muchos han visto que sí, a nivel de la DIAN ya hay un gran debate porque empezaron a ponerle IVA a muchos servicios digitales que antes estaban por fuera y que estaban desgravados, y que ahorita se estudia a ver si se les vuelve a quitar el IVA para que pueda seguir desarrollándose el sector. Pero en materia de seguridad social, salud y pensiones, sí que tiene un impacto muy importante, porque no sabemos hoy si quienes se rebuscan la vida a través de Airbnb o a través de Rappi o a través de domicilios.com, que son todos autónomos, o que se rebuscan la vida a través de Uber, están cotizando en el sistema, pero adicionalmente si ese sistema está creado para ellos, si tenemos un sistema que es flexible para recibir ese nuevo tipo de oficios o esa nueva estructura. Y bueno, y hay un gran reto que es la banda ancha para todos. El día que se logre efectivamente que no solo el 52% de la población tenga acceso a internet móvil, y que de ese solo un 26% sea de más de 10 megas, pues va a haber de verdad un boom o una transformación a la que hay que ponerle atención. Y esto, y cerraba con el tema de banda ancha, porque en Colombia va a pasar algo importante, y esto es un anuncio, una cuña, pero que va a significar algo muy importante para todos, y es que hasta hoy era considerado banda ancha en Colombia tener 2 megas o de 2 megas hacia arriba de velocidad de internet. En Colombia, a partir del 2019, se considerará banda ancha 25 megas. O sea que los planes de 10 megas, ya eso será obsoleto. En enero, todas las empresas que vendan banda ancha tienen que vender entre 25 y 50, que es ultra banda ancha. Por eso, ustedes han visto que ya hay algunas empresas que están ofreciendo 100 hasta 300 megas y volvieron los planes ilimitados de datos. Eso va a tener su impacto positivo para algunas cosas y negativos para otros, que es lo que hemos venido viendo. Y entonces en educación, así como aquella foto de las tendencias de tecnología en general para los sectores, educación también tiene unas tendencias que están permitiendo innovar en educación. Lo primero que les decía, Learning Analytics y Big Data. Voy a tomar un poquito de agua. Ya me está Carlos esperando. Bueno, en educación hoy estas son las tecnologías que están en auge. Learning Analytics, Big Data, inteligencia artificial. ¿Para qué? Para complementar el trabajo de los docentes. Hay algunos estudios que indican que la profesión el oficio de profesor no va a cambiar, y es una buena noticia para quienes nos gusta enseñar, sino que se va a especializar aún más.
que va a haber distintas clases de profesores. El profesor catedrático que le gusta, que tiene la fortaleza en la oralidad, va a estar el consejero particular, va a estar el profesor asesor técnico también, y va a estar el profesor 100% el de evaluación y el 100% tecnológico, que va a estar detrás haciendo análisis de datos de los estudiantes y de su información en plataforma para generar reportes y generar datos para el proceso de aprendizaje. Y hay varias investigaciones que lo dicen. Oppenheimer lo reafirma en su último libro y vale la pena, pues, es una buena noticia para los que a esto nos dedicamos, que por lo menos en esta generación no vamos a quedar sin trabajo, pero genera reflexiones importantes frente a qué estamos haciendo con los datos de los estudiantes, qué tan importante de verdad es el análisis uno a uno, el análisis personalizado de los aprendizajes versus el aprendizaje en masa, versus un tema muy sensible, pero que tengo que tocar gracias a que estoy en la Universidad Libre, y es el tema del equilibrio económico de las universidades versus lo que verdaderamente importa en el proceso de enseñanza. Entonces, hay muchísimas, pero existiendo todavía retos en Colombia, y es que que solo el 52% de la población va a la universidad ingresa, accede a la educación superior, y de eso un porcentaje mucho menor es el que termina la educación superior. Es decir, todavía la mitad de los ciudadanos casi no accede a la educación superior. Entonces hay muchísimos retos que la tecnología nos podría ayudar también a impulsar, gracias a esta otra tendencia que son los LMS, es decir, el Internet virtual, la educación, el Internet virtual no, la educación virtual, que gracias a las plataformas que son cada vez más inteligentes y que integran todas estas otras tendencias en tecnología, pueden ayudarnos a lograr cerrar esa brecha de cobertura, pero también vale la pena reflexionar si es más universitarios o más bien más técnicos, o qué otros niveles de formación se requieren en esta transformación. Y otras tecnologías que están en auge, la realidad virtual y aumentada. Y aquí tocamos un punto importante en la clase, un punto importante para que se lo digan a sus profesores y para que ustedes también lo propongan en la clase, y es cómo hacemos diseño de experiencias pedagógicas mucho más didácticas, mucho más reales, como poder hacer de verdad. Yo sé que eso hoy se hace, hacer juicios, probar conflictos reales, etcétera, pero todo eso se hace cada vez más fácil gracias a la tecnología. Y por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada es algo bárbaro. O sea, es impresionante lo que se puede hacer. Hace unos meses visité un laboratorio de innovación de la Universidad Nacional, y estaban desarrollando algo que me pareció súper descrestante, y era con realidad virtual recrear el Bogotazo. Pero adicionalmente del Bogotazo le incorporaban audios de la época, audios reales de la época. Pero entonces hacían mezclas multidisciplinares por áreas, porque si bien enseñaba sociales, había un museo que fue como un museo de biología, un museo de ciencias naturales que se quemó. Entonces tú podías entrar a ese museo que quemaron durante el Bogotazo, y podías aprender también de ciencias naturales, estando aprendiendo del área de sociales. Y todo aparentemente real, con fotos reales, con la Plaza de Bolívar además recreada. Todo eso permite tener experiencias, diseño de experiencias pedagógicas mucho más profundas. Y estas tecnologías, que son consideradas, para que se lo lleven conceptualmente, como tecnologías de empatía, porque genera conectar con el estudiante, son muy importantes para apoyar y soportar esas nuevas clases innovadoras que se está requiriendo en esta era. La educación móvil, que se complementa con todo lo demás, es que cada vez más los dispositivos y el diseño de plataformas son full responsive, para que los estudiantes puedan aprender desde cualquier rincón. Yo creo que hoy en día todas las universidades, y la que no está en mora y debe hacerlo, sus plataformas digitales o sus plataformas LMS, el Moodle, el Blackboard, son full responsive, es decir, puedes acceder desde cualquier dispositivo, es decir, desde cualquier lugar del mundo a educarte. Videojuegos, laboratorios virtuales, estas son las tendencias en tecnología, como tecnologías que hoy tenemos. Pero todo eso además nos lleva a esa otra parte que hemos venido hablando,
y es que esta nueva realidad conlleva un nuevo currículo, y un nuevo currículo que sea particular, pero un nuevo currículo que se empieza a transformar desde la educación básica. Esta es una propuesta de la Universidad de Kansas que habla de 9 temáticas de la ciudadanía digital, que serían esos básicos que todo ciudadano debería aprender y que en todas las carreras deberían estar presentes. Tiene que ver con el manejo de la seguridad digital, la legislación digital, y esto sí que para los abogados es importante. Hoy en día todos los abogados tendrían que saber cuál es la legislación de Internet, cuál es la gobernanza de Internet, qué derechos y deberes tenemos digitales, qué pasa con la seguridad de transacciones en línea, qué pasa cuando el comercio es electrónico, cuando el contrato de compraventa se hace en plataformas digitales. Esas son las tendencias de hoy, y para los abogados sí que es importante poder ahondar en esto, pero también ahondar en temas de salud y bienestar, de lo que esto para los que estudian medicina, y se los decía yo, hoy en día los médicos, mira, pero también no solo hay plataformas para ayudarle al médico, sino que existen enfermedades que nacen a partir de todo este proceso de digitalización. La nomofobia, ¿quién sabe qué es la nomofobia? Con N, ¿no? Nomofobia. Es la angustia que te da cuando dejas el celular el viernes en la casa, el viernes en la oficina y no lo puedes recuperar sino hasta el lunes. Estar 2 días desconectado te genera síntomas y ya es una enfermedad tratada, se llama nomofobia. ¿Y saben qué es la textofrenia? A todos nos ha pasado que tenemos el celular en silencio y boca abajo y sentimos que están llegando múltiples mensajes y te da la angustia de saber quién uy, no me deben estar escribiendo, pero estoy con el profe aquí, no puedo mirar el celular. Todo eso son enfermedades que han nacido gracias a toda la digitalización y tiene sus impactos. Pero en general, en la comunicación, en el comercio y en muchas tareas existe. Y si nosotros, y cuando les decía que debíamos ver si en los ministerios y en los gobiernos están haciendo algo para empezar a crear estos nuevos ciudadanos, me puse a ver un documento que es el estándar de innovación educativa con uso de TIC. Y debo confesar un pecado. Yo fui 3 años director de esta oficina y no lo hice. Y lo confieso de entrada porque me puse a revisar hace poco qué estaba pasando con la formación de los profesores hoy en este modelo que habla múltiples cosas de las competencias TIC, pero me fui al de competencias de tecnología, que son este estándar, orientaciones generales de educación y tecnología, y no encontré que ninguno de los contenidos que se necesitan hoy hacen parte del currículo. Entonces estamos dándole educación de la edad de piedra a nuestros estudiantes que luego llegan a la universidad y no tienen ni idea de cómo enfrentar una situación de bullying en Internet, no tienen ni idea de qué hacer si compran algo por Internet y no les lleva. Es más, no confían muchos todavía en hacer negociaciones en Internet y no sabemos qué hacer si nos entra. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegó el WannaCry que secuestraba celulares? Ese fue un ataque a nivel mundial y a Colombia llegó y te secuestraban el celular y ¿qué hacías? Y la pregunta es, ¿sabes cuándo estás en una página segura y cuándo no? Y todo esto implica entonces que hemos hablado de mucha innovación, de mucha incorporación, pero necesitamos también ciudadanos que estén prestos para todo este proceso innovador. Y la pregunta nuevamente con la que inicié, ¿qué va a hacer el ser humano cuando todo esté automatizado? Y eso nos va a llevar sin duda entonces a ir concluyendo en estos retos de innovación que tenemos como educación. Pero quiero mostrarles este ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije que si nosotros como universidad tradicional no nos transformábamos, iba a pasar muchísimas cosas por fuera? Iban seguramente a transformarnos en nuestra contra. Y empezaron a nacer cosas y quise traerles este ejemplo. ¿Quién ha oído hablar de Singularity University? Mal, porque es lo que está pasando y está pasando de espaldas a la educación superior. Y resulta que como las universidades hoy tienen que enfrentarse desafortunadamente y no por su propia responsabilidad a unas estructuras históricas anquilosadas promovidas por los mismos gobiernos y por el mismo Consejo Nacional de Acreditación y por el mismo CONACES, que nos lleva a que las estructuras sean tales y que no estén respondiendo a la realidad de innovación que se requiere gracias a la digitalización, surgen iniciativas como esta. Singularity University es una universidad creada por las empresas
de Silicon Valley y que no está en el sistema estructural de instituciones de educación superior. Y no les interesa. Entonces, como no me están formando a la gente, pues yo la formo. Y no me importa si tiene título o no. Porque mi interés es que pueda desarrollar un pensamiento exponencial para resolver con tecnología los problemas de la humanidad. Entonces, estas son las carreras que estudias. Estos son los programas que estudias. Salud global, el problema del agua, el problema de la energía, la alimentación, el medio ambiente, la educación, seguridad, pobreza. ¿Y cómo soluciono esos problemas? Con tecnología. Y entonces ahí sí la NASA dijo, yo apoyo. Pero Singularity University es una universidad que funciona allá en Palo Alto, allá en donde están las empresas, los Googles, los Facebook, pero no tiene registro del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de Estados Unidos, porque funciona por fuera. Porque todavía las universidades no nos hemos transformado. ¿Y saben qué es lo peor de eso? Que en 2 meses están en Colombia, con el Summit de Singularity University. Y van a haber 1000 personas soñando entonces ya no entrar a la universidad, sino irse para Singularity o los Singularities. Entonces, si la universidad hoy no se despierta con la necesidad de innovación educativa que hay, y en que debemos concentrarnos en esto, y no dejar que vengan otras iniciativas no estructuradas, puede que nos obliguen a transformarnos a la fuerza. Y yo ahí sí le doy, obviamente, la razón a las universidades, que la estructura de funcionamiento en este país y en muchos otros es muy complejo. Y el Estado lo hace más difícil. ¿Sí? Pero la realidad de la tecnología nos tiene que llevar a esto. Y miren todo lo que están hoy estudiando en la universidad, 11 temáticas de estudio. Y no recibes ningún título, lo tengas claro. Pero estudios de futuro, entonces miren las nuevas carreras de Singularity. Estudios de futuro y de previsión. Redes y sistemas informáticos, biotecnología y bioinformática, nanotecnología, medicina, neurociencia y mejoramiento humano, inteligencia artificial, robótica y computación cognitiva, energía y sistemas ecológicos, espacio y ciencias físicas, política, derecho y ética. Entonces, los abogados van a tener futuro, vea que se los digo. Finanzas y espíritu empresarial, diseño. Y todo esto para resolver las problemáticas del mundo y a través de una universidad que no es universidad, pero que la crearon las grandes empresas que están dominando el mundo. Ahí sí que es grave. Entonces estos retos los traigo hoy, que son para mí unos retos de innovación que enfrentamos y que es como para ir concluyendo y para ir cerrando el mensaje que yo quiero dejarles hoy. La nueva realidad de los sectores y las profesiones requiere una actualización curricular urgente y nuevas competencias digitales específicas. ¿Según qué? Según nuestras carreras. Sí, de hecho, yo creo que en segundo de primaria ya tendríamos que saber Word, Excel y todo lo demás. Y ya el interés real de tecnología tiene que ser centrado en eso, no en lo básico de tecnología. Ya eso básico es aprender a sumar. Pero lo importante de la tecnología son las competencias digitales específicas. Para el derecho, para la ingeniería de sistemas. Que no crean, la ingeniería de sistemas tiene que tener unas competencias básicas también. Por ejemplo, cómo le sirve de apoyo y de aporte a todas las demás carreras. Cómo creo iniciativas y arquitecturas para todos los demás sectores. Pero para poder tener esa transformación interna dentro de las universidades, también necesitamos ciudadanos que sean de verdad ciudadanos de esta sociedad digital. Ciudadanos reales de la sociedad digital, ciudadanos digitales. Y nuestros niños más pequeños están construyendo su propia ciudadanía digital. Y a veces no nos damos cuenta que la están construyendo solos. Y les pongo un ejemplo. Yo no sé, seguramente aquí voy a hacer este ejercicio, lo odio cada vez más. ¿Quién tiene más de 35 años? Bueno, estamos. ¿Quién tiene entre 20
No, ¿quién tiene entre 20 y 35 años? ¿Quién tiene menos de 20 años? Ok. Estos que tienen 20 años ni siquiera son millennials. ¿Saben qué son? Centennials. ¿Saben cuál es la diferencia? Nosotros, los que... Bueno, yo estoy en el límite, yo tengo 36. Entonces yo nací cuando nací cuando estaba empezando el auge de la tecnología. Ya existía internet hace un par de años, pero no se había popularizado. Entonces yo tuve una niñez análoga y una adolescencia digital y una adultez totalmente digital, como lo pueden ver. Estos chicos que nacieron hace menos de 20 años no conocieron un mundo sin internet. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que los papás de ellos seguramente son de una generación donde crecieron con un mundo análogo y no con un mundo digital. Por lo tanto, no tuvieron que transferirles y le ha tocado a ellos solitos construir su propia ciudadanía. Los que tenemos más de 35, a nosotros nuestros papás si nos mandaba a la tienda que nos decía, a ver si acordamos, ojo, por la sombrita, por la orilla, no cruce la calle sin ver, no reciba dulces de nadie, no hable con extraños y pida las vueltas. ¿Sí o no? Pero ningún papá hoy está preparado para darle los consejos al hijo cuando está navegando en internet. Bueno, algunos sí ya, pero no la mayoría. Entonces estos niños, estos muchachos, les ha tocado construir su ciudadanía digital por su lado. Y nosotros seguimos dando clases de ciudadanía y de ética y del siglo XVIII. Porque no hemos transformado el currículo. Y seguimos enseñando que tecnología es Word y Excel. Es cierto. Entonces sí tenemos un grave problema estructural y entonces ahí está la innovación en la educación. Yo sí quiero ver, mire, si a mí me preguntan hoy qué debe innovar la educación, les digo dos, bueno, aquí están, pero se los resumo en dos. Por un lado, sí tienen que ver qué tecnologías le van a hacer más eficiente y más fácil el trabajo a sus maestros, a sus profesores, etcétera. Y por otro lado, hacer currículos pertinentes e investigaciones pertinentes que respondan a estas problemáticas del mundo. Entonces el tercer reto es responder esas preguntas del siglo XXI. Y ahí están, yo universidad, si yo fuera el director de investigación o el vicerrector de investigación, no haría una cosa y diría, esta universidad este año solo va a aceptar tesis que respondan problemas del siglo XXI, no más monografías del siglo pasado. ¿Sí? Porque esa es la realidad de la universidad, para eso se creó. No para titular. La universidad nació para responder los problemas de la humanidad y para transferir conocimiento de generación en generación. Y el desarrollo de habilidades blandas y de competencias de ciencia, tecnología e innovación sigue siendo una deuda. Y de esto, aunque no me concentré en hablar durante el transcurso de la charla, sí quiero decirlo ahora. Como parte de la metodología, definitivamente seguimos en deuda. Sabemos que tenemos que investigar, sabemos que tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, que tenemos que partir de un problema por resolver. Pero la pregunta es si lo estamos haciendo. La pregunta es si hoy nos estamos planteando para poder aprender la posible solución de un problema y contextualizar la educación. Decía el profesor Ginás antes de ayer en la Cumbre de Líderes por la Educación, darle contexto al aprendizaje. Esa es la deuda. No seguir memorizando los artículos del código. Y yo creo que ya aquí no pasa. Yo creo que ya hoy sí solo damos soluciones de contexto. Y eso es lo que nos va a permitir desarrollar competencias para la ciencia, la tecnología y la innovación, a poder innovar y para que no sigan en Estados Unidos resolviendo los problemas de la humanidad con tecnología. ¿Sí o no? Pues eso es lo que ha pasado. Bueno, esto es un resumen de un modelo para desarrollar competencias digitales específicas, pero ya lo he repetido muchísimo. Y voy a llegar a las conclusiones.
La primera, ya que hemos visto los retos, ya que vimos el contexto, ya que sabemos a qué mundo nos enfrentamos y qué rol juega la educación ahí. Entonces, como primera conclusión tenemos claro que la educación enfrenta retos que trascienden la apropiación TIC en el aula, pero la incluye. Es decir, sigue siendo una responsabilidad de los profesores aprovechar la tecnología para educar mejor. Pero eso no es lo único. Tiene que ver es cómo lo usamos en la vida real cuando salgamos de acá. La educación juega dos roles en el proceso de transformación digital, ya los dije, hace parte del proceso de transformación y es soporte para todo lo demás. El mundo requiere plantearse nuevas preguntas, y lo vimos, preguntas que tienen que ver con ese futuro de la robotización, que tienen que ver con esos problemas que va a enfrentar la humanidad, la superpoblación. La digitalización ha transformado todo, por lo tanto los contenidos educativos también deben cambiar. Se requiere un nuevo currículo, con competencias específicas en carreras y oficios. Y finalmente, los retos de la ciencia, la tecnología y la innovación empiezan por analizar la deshumanización y la robotización. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y para mí, esa tendría que ser un tema de conversación y un tema de investigación para el futuro, incluyéndolo en la carrera del derecho también. Eso no es solo un problema del ingeniero de sistemas que está aquí. Eso es sobre todo un problema de quienes estamos en las ciencias sociales y humanas y que tenemos que definir las reglas de cómo debe funcionar la sociedad en el futuro. Y esas son las principales preguntas que nos debemos plantear. Me imagino que hay espacios para preguntas y yo solo quiero cerrar con esta imagen. Ese es mi grupo de investigación con el que estamos investigando los alcances del cógnito, para poder saber si finalmente en algún momento ese robotcito va a poder, o un robot así va a poder reemplazar a los docentes o va a poder reemplazar a los papás en la tarea de educar a sus hijos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, antes de pasar a las preguntas, primero, gracias por estar aquí, Carlos, por mostrar esta faceta importante de la innovación. Les pido que no se retiren del auditorio porque no ha terminado la sesión, hasta las preguntas. Lo primero que quería contarles un poco en contexto es que la Universidad Libre también se enfrenta a esto permanentemente. Nosotros, y lo quería contar porque hay gente que no conoce la universidad, solo conoce la cancha que tiene al frente, cree que la universidad es eso. Y esta universidad es una universidad muy grande, es una universidad que le da servicio a 39.000 personas. Entonces tenemos unos retos muy complejos, porque tenemos que darle servicio a 39.000 personas en 7 ciudades del país distintas, con circunstancias distintas regionales, y que ha tenido que asumir cobertura en el siglo XX cuando el Estado no lo daba. Entonces, esas dificultades han llevado a que en la época de transformación digital en la que estamos, pues nos haya tocado enfrentarnos a muchas cosas. En el año 90 nosotros tuvimos un escándalo de magnitudes mayores en Barranquilla, que tuvo que ver con un anfiteatro, con un muerto, los muertos de los anfiteatros. Hace 3 semanas inauguramos en Cali el primer clínica simulada traída por la Universidad de Stanford, donde ya no se requieren los anfiteatros de los muertos, porque los muertos ya son los muñecos digitales que obviamente tienen todo, absolutamente todo, con sistemas de inteligencia artificial. Esos avances, digamos, nosotros, pues es una cosa que le costó a la Universidad Libre $2 millones. Los costos son muy altos y las matrículas son muy bajas. Las presiones, digamos, que la universidad mantiene en estos aspectos son enormes. Otra cosa que ha tenido que hacer la universidad, y este presidente ha sido especialmente proclive al tema, es que nuestros sistemas de información eran sistemas de información para nosotros, es decir, para los tomadores de decisión, pero nosotros no teníamos sistemas de información para el público, para terceros, no nos interesaba.
Entonces llegó la época del Internet, por supuesto la universidad dijo, bueno, pues que ahora tengo que ofrecer fuera información, y llegó la época de los rankings. Entonces te fijas, la Universidad Libre no sale en los rankings. Sale, por ejemplo, Libre de Pereira en el puesto 14.000, o Libre de Cúcuta en el puesto 8.000, o Libre de Bogotá en el puesto 3.000. Porque nosotros nunca ofrecimos un sistema de información al exterior, y obviamente los rankings siempre miden a partir de los sistemas de información de Internet. Entonces nos tocó hacer la tarea, que es una tarea enorme, muy costosa, de unificar todos los sistemas de información de la universidad a través de un sistema que se creó en la universidad, en la seccional de Cali, se llama SICONTIR, que es un sistema digital en el que hemos tenido que unificar todas las plataformas, por ejemplo, de profesores, SINU, Cactus, SIUL, todos esos sistemas, unificarlos, y ha sido una labor muy, muy, muy costosa para la universidad. Sí. No, solo quiero reafirmar algo que dijiste, y es que, hola, claro, hay una cosa que se llama el sistema huevométrico. Entonces, esos sistemas nacieron en Estados Unidos. ¿Y por qué siempre rankean las universidades de Estados Unidos? Porque ahí se creó Internet, y ahí fue que empezaron la información a estar en los índices huevométricos, y entonces la visibilidad, que es un factor que fue muy importante, o que ha sido muy importante, un factor de visibilización muy importante, pues nació en Estados Unidos el sistema, y pues nació con sus universidades, y ahí nació Internet, y ahí nació la huevometría. Claro, entonces en una universidad comprometida un poco por la inclusión social, nos cuesta mucho trabajo mostrarnos como mostrar estos sistemas de información, porque probablemente a veces estos rankings internacionales lo único que provocan son subidas de matrículas para que otros estudiantes vengan. Es decir, es una lucha de una universidad que es una universidad centenaria. Respecto a eso, es decir, el rector se negó a pagarle a un ranking internacional que nos daba 3 estrellas por el hecho de entrar, por pagar 90.000 euros para que los audite. Es decir, tenemos muchos retos digitales. Lo que hicimos fue primero unificar todos los sistemas de información, y la primera labor, que además fue exitosa, fue los repositorios digitales de investigación. Nuestros repositorios eran internos, hicimos unos repositorios digitales para las revistas indexadas, y oh sorpresa, quedamos en el puesto 14 en todo el país de las revistas científicas más importantes indexadas, digamos, o de revistas especializadas. Entonces vimos que sí era interesante hacerlo, y obviamente estamos en ese proceso, que será un proceso que tardará muchos años, porque es una universidad, ya les digo, muy, muy compleja. Lo segundo que quería decir, aparte de estos retos que tiene la universidad, es que la universidad al interior de los programas ha logrado hacer ciertas cosas muy pequeñitas en torno a competencias digitales. Entonces, eliminó, por ejemplo, la tesis en la ingeniería de sistemas y en la ingeniería industrial. Y entonces los obliga a los estudiantes a ir a IBM y a Intel a través de un convenio de cooperación con Guadalajara, en el que estudian Big Data, inteligencia artificial, o Smart City, o este tema de ciudades inteligentes, en un programa que hacen pues, con Guadalajara, y viajan estos muchachos a recibir esas competencias. En fin, la universidad hace muchos esfuerzos para esto, y era lo que quería decir, que a veces estos esfuerzos no se ven desde fuera, pero obviamente las universidades tienen además el control del Ministerio de Educación, que está muy por detrás de las necesidades. Es decir, no hay una norma que te diga a ti, oiga, pues el estándar es este, váyase por este estándar, y lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me toca el tema internacional, es decir, las competencias internacionales de los estudiantes, que sean ciudadanos globales, que sean competitivos, que sean colaborativos. Eso implica que hay que modificar un currículo que es rígido totalmente. Es decir, nosotros hemos intentado modificar el currículo para incluir competencias, por ejemplo, de la lengua. Y es muy difícil modificar, digamos, currículos por la complejidad y la rigidez de estos currículos. Entonces hemos tratado de que esas habilidades blandas y esas competencias se incorporen a través de electivas y optativas, pero tampoco es la solución más adecuada.
Entonces te quería decir que hay una tendencia de las universidades a que se vaya olvidando el currículo y se vayan fortaleciendo las ofertas de cursos o de materia, asignaturas. Es decir, el valor del plan de estudios es más la asignatura que el currículo como tal. Eso más o menos está pasando al interior de la universidad. Bueno, y ahora pues paso a las preguntas del auditorio. Yo solo antes de las preguntas, algo importante que es una tendencia también y que qué bueno que las universidades se estén metiendo en eso y que esta universidad lo está haciendo, y es toda esa oferta de diplomados y toda esta oferta extra deberá sí o sí, y están las tendencias para el futuro, seguir incluyendo y actualizando en todos estos temas, y actualizando para para la sociedad en general y para los egresados, porque en el futuro profesional que no siga actualizándose con todos estos temas y con toda esta tecnología que transforma permanentemente, se puede de verdad ir quedando relegado, sobre todo porque eso, aunque suena retórica y que se ha dicho mucho, ahora sí que va a ser real, porque la estabilidad de los trabajos que conocíamos por tantos años trabajando en una empresa pública y nunca más me actualicé, eso se ha transformado y eso se va a transformar, y esa flexibilidad del mundo laboral va a llevar a que tengamos que brincar de un lado a otro y que tengamos que estar permanentemente actualizados. De acuerdo. ¿Preguntas, por favor? Buenas tardes, profesor Carlos. Bueno, primero me parece muy pertinente su conferencia en efecto para las personas que somos abogados o a los que estudian Derecho. Yo quería preguntarle lo siguiente. Usted nos hablaba que en efecto la accesibilidad a los sistemas digitales, básicamente en el marco de la educación digital, eso genera retos para el sistema educativo colombiano, más exactamente para la educación superior. Yo quisiera invertirle como la pregunta: ¿qué retos entonces se generaría para el Estado colombiano en temas de infraestructura banda ancha? Me refiero, hay muchas regiones del país en las cuales aún las personas no tienen ni siquiera acceso a la internet. Entonces eso es un obstáculo para acceder a toda esa cantidad de información que se encuentra en la red. A manera de ejemplo, soy de un municipio del departamento del Atlántico que está a tan solo 35 kilómetros de Barranquilla, donde aún no existe banda ancha. Entonces, ¿qué retos tiene el Estado colombiano o los gobiernos venideros a fin de hacer más amplia la infraestructura de redes para la banda ancha? Bueno, te lo voy a contestar como comisionado de comunicaciones porque eso me toca. Mira, primero te quiero explicar el problema. ¿Cuál es el problema? El problema fundamentalmente es de costo de infraestructura. Es decir, Internet, así como cuando empezó el sistema eléctrico hace tanto tiempo, hace más de un siglo, cuando empezó en los acueductos, que no sé si tienes presente que todavía, yo creo que todavía hay algunos muy pocos municipios donde su sistema de alcantarillado y acueducto es muy joven o apenas está en construcción, sí, o no hay. ¿Sí? Y ya es un servicio público, ¿cierto? O sea, un servicio público. Todavía Internet no es un servicio público. ¿Por qué? Porque si bien hoy todos necesitamos y demandamos tener acceso a Internet, no es un derecho para todos tener acceso a Internet, todavía no lo es, como puede ser tener acceso a los otros servicios públicos domiciliarios, y seguramente en el futuro lo va a ser. Es decir, en el futuro Internet va a ser una obligación, ¿cierto? Entonces estamos en una fase donde solo hasta este año se logró que el 97% del país tuviera acceso hiciera parte de una red de infraestructura básica de fibra óptica, que es lo que va a permitir que cualquier empresa llegue y conecte la última milla, pero adicionalmente alumbre esa fibra y lleve el servicio. Entonces hay dos cosas: infraestructura y despliegue de infraestructura, donde el proceso no solo ha sido lento, sino que es que debe ser lento por las condiciones del país, por las condiciones geográficas. Había 47 municipios en Colombia donde era imposible humanamente llegar con fibra óptica terrestre, o sea, despliegue terrestre.
Y fue necesario crear unas antenas gigantísimas y conectar por microondas para que pueda llegar la infraestructura. Entonces, imagínate que está la infraestructura hoy en todo el país. Y hay infraestructura, hay cables por todos lados, pero no están alumbrados. No hay servicio en todos lados. ¿Por qué? Porque entonces requieres la otra parte de la moneda, que son las empresas prestadoras del servicio, que son las que traen a través del tubo, del cable submarino, de otras latitudes, o traen del satélite el servicio de internet y lo despliegan luego a los usuarios finales. ¿Sí? Entonces esos son los que verdaderamente proveen, operan y proveen servicios particulares. Ahí es donde empieza a haber el problema. ¿Por qué? Porque el costo para ellos es demasiado elevado versus el número de ciudadanos que se van a conectar en esa región específica. Entonces, de pronto tú eres un municipio de 1.200 habitantes, donde existe un potencial de 500 puntos de conexión. Y resulta que para mí llevar esos 500 puntos de conexión no me compensa el costo. Entonces tendría que ofrecer tarifas demasiado elevadas. Ejemplo, San Andrés. En San Andrés solo hay un operador. ¿Por qué? Porque no hay sino 78.000 habitantes. Y el costo de llevar hasta casi Nicaragua, que queda San Andrés, perdón, internacionalista, es que San Andrés sí está más cerca de Nicaragua que de Colombia. Entonces el costo del cable submarino, llevarlo hasta allá y operarlo y distribuirlo no lo compensa una tarifa por mega más bajo. Entonces en San Andrés vale un mega de internet 120.000 pesos, que es lo que nosotros pagamos por 10 en promedio, acá en continente. Entonces, ¿cuál es el problema? El costo. Entonces, ¿cuál sería la solución del Estado? Hay varias. Una que se está promoviendo hoy, que es desregular, quitarle cargas regulatorias a las empresas, liberarles cargas de formatos de información, bajarle un poco costos de contribuciones, unificar el regulador. Nosotros acabamos de presentar la semana pasada un proyecto de ley donde la Comisión de Regulación, la Autoridad Nacional de Televisión se liquida y pasa a ser parte de la CRC de mi comisión, y funciones de Mintic pasan también acá, de tal forma que se le eliminan 3 cargas regulatorias y le queda una sola a las empresas. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que ellos puedan tener mayor alivio regulatorio y con eso hacer más inversiones. Es decir, llevar más infraestructura gruesa de última milla para que el costo sea de pronto más barato. Cambiar, mover vía estímulos y de regulación el costo que vale el funcionamiento para que puedan invertirlo en llevar mayor conectividad. Una segunda fórmula que hay, y que seguramente hay un paquete de fórmulas para poder incentivar que se lleve esto, si es vía obligaciones de hacer, y eso se viene haciendo. Es decir, adjudicación del espectro. Hay bandas el insumo para que funcione esta fibra óptica, el insumo para poder llevar internet al final es el espectro electromagnético. Entonces, ese recurso natural que no vemos, pero que permite que las comunicaciones se den, pues se licitan y se paga una contraprestación por eso, ¿cierto? Se paga un costo. Generalmente, el Estado, para poder liberar, ahorita hay una banda de espectro, la banda 700 del espectro electromagnético, que va a permitir que las empresas que llevan internet tengan mayor acceso a espectro y puedan llegar a más usuarios y puedan invertir más. Entonces se les adjudica con condiciones de hacer. Es decir, se adjudica pero lleve internet y lleve y opere en estos municipios. Entonces ellos, en vez de pagarle al Estado por el costo del espectro, lo pagan llevando el servicio a regiones o a municipios donde todavía no han llegado. Vía regulación también, aunque estamos de verdad desregulando, hay momentos en que es necesario regular o desregular, me explico. Hay unas condiciones de calidad que están dadas vía Comisión de Regulación para que Internet funcione, pero con el fin de que las empresas utilicen la infraestructura pública y lleguen a determinados municipios, les podemos permitir bajar la calidad, con tal que lleguen, ¿sí? Pero puede ser también por otra vía, y es obligarlos a que lleguen, vía regulación. Y la última medida que es posible, pero que es la más costosa,
es la vía subsidio a la demanda. Es decir, dar subsidios a las familias, a las casas, a través de permitir que ellos lleguen, bajen la tarifa, aunque sea por debajo del costo, pero esa diferencia la asume el Estado. Esa es la más insostenible, porque es muy costoso. Pero eso es lo que hay. Y la última, que es la que esperaríamos que algún día se dé, es que alguien se cree una tecnología que haga el costo y el despliegue mucho más barato. Por ejemplo, que una empresa de tecnología satelital pueda llegar al país a prestar internet social a un menor costo, pero obviamente hoy en día el costo todavía de amortización de lo que vale tener un satélite es demasiado alto. Por lo tanto, a veces las cuentas no cuadran. Pero básicamente eso es. Gracias. ¿Hay otra pregunta, por favor? Doctor, buenas tardes. Esta es una pregunta enfocada más hacia el ámbito del derecho. Y es que si organizaciones, organismos nacionales o internacionales se han planteado que si desde la concepción contemporánea de la familia, que se basa en el afecto, se podrían conformar un núcleo familiar con un robot humanoide y, por ejemplo, si derivado de ello, se podría asignar una pensión de sobreviviente a ese tipo de inteligencia artificial. Gracias. Ese es el tipo de preguntas de tesis que yo les digo que deberíamos hacer y probarlo científicamente. Porque lo que yo te puedo contestar ahora es más anecdótico, o sea, es más una opinión personal que un análisis profundo que haya hecho sobre la situación. Lo que te podría decir en primera instancia es que a hoy, en ese momento, no podríamos hacer ese tipo de reflexiones por una sola razón, y es que todavía todo lo que planteas tú es hipotético. Todavía no hay empíricamente una prueba científica que nos permita llegar a esas conclusiones. O sea, todavía hoy no hay muchas familias viviendo con robots, todavía el hombre bicentenario no existe, pero esta semana un japonés se iba a casar con un holograma y pidió al Estado que se quería casar con él. Y Sofía le dieron ciudadanía en Arabia Saudita al robot. Pero claro, son preguntas interesantes de plantearse, pero yo de entrada diría, hoy no tengo una prueba para poder decir cómo podría funcionar en la realidad. Sin embargo, lo veo además muy difícil, y si se genera algún tipo de derechos, no, tendría que ser que cuando la tecnología esté verdaderamente muy desarrollada, que permita funcionar autónomamente y no tenga un botón donde se apague, donde pierda el control por parte de un humano, y cuando eso suceda, pueda que se piense en eso, pero con algunas restricciones, porque ¿qué pasa entonces con el hombre bicentenario? O sea, el hombre bicentenario, ¿qué se llama? El hombre, bueno, el de la película. Sí. ¿Qué va a pasar si nunca te mueres? Entonces, ¿qué? ¿Una pensión vitalicia para el resto de la vida? ¿Para el resto de la...? ¿Quién soporta eso? Esas son reglas que hoy no existen. Entonces, lo que te cuento es anecdótico, son reflexiones muy de mi creencia, pero no de una realidad fehaciente y científica que yo pueda probar empíricamente. Entonces, esas reglas, condiciones hoy no están dadas. Pueda que se den en el futuro, pero habría que reglamentarlo, y seguramente diferente, no como está reglamentado hoy. Bien, hay una última pregunta por allá. Buenos días. La pregunta es, nosotros tuvimos en el foro de acá en la cátedra Gerardo Molina la oportunidad de escuchar a 3 egresados de Derecho de nuestra universidad en la aplicación que ellos estaban haciendo en su vida práctica, ya como ejerciendo la profesión. La pregunta es, la recolección de estos datos al interior de nuestras universidades y qué tantos resultados obtenemos en esa práctica de cumpliendo con el contexto social nuestro. Hay un seguimiento dentro de las universidades para esta calidad, cómo cumplen en nuestros egresados, no solamente en el campo social, sino personal. Segunda, ¿qué tan confiables son las transacciones bancarias cuando pagamos X servicio al interior y al exterior? ¿Cómo
contribuyentes, bueno, como usuarios, podríamos tener nosotros el control, si lo pudiéramos llamar entre comillas, de que nuestras transacciones realmente sean al interior y al exterior del banco seguras, Gracias. por no decir que honestas. Y la tercera pregunta, doctor, es si es una persona, en mi opinión, es médico o docente de X área del saber, yo pienso que también tendría que tener un poco de estudio sobre derecho, aparte del avance tecnológico. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si es un médico, entonces hacemos que nuestros pacientes tengan un conocimiento informado y firmen para futuros casos, ¿no? Gracias. Bueno, en cuanto a lo último estoy de acuerdo. En cuanto a la primera pregunta, creo que las universidades están haciendo un trabajo muy importante con los egresados hoy. Es más, creo que una condición para la alta calidad, y por ende debo reconocer que esta universidad que ya está acreditada ha hecho ese trabajo, es poder ubicar a sus egresados, darles una oferta de actualización y extensión, organizar encuentros, organizar este tipo de talleres precisamente para ayudarles a que ellos sigan, y estoy seguro que sí, que las universidades hoy, es más, tienen eso como obligación, deben hacerle un seguimiento a qué están haciendo sus egresados y ayudar a que puedan tener un impacto en su sociedad y obviamente también un desarrollo profesional. Y eso es responsabilidad de la universidad 100%. En cuanto a las transacciones, en las transacciones en línea, eso es muy importante, esa pregunta sí que me parece relevante. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que hoy las empresas serias, seguras, cualquier banco, cualquier comercio conocido, colombiano que se ha digitalizado, las operaciones en sus plataformas son seguras, van a ser seguras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existen unas reglas que están dadas para ese proceso que obliga a que estas empresas en su proceso de digitalización obtengan plataformas seguras a través de certificaciones como VeriSign, que son plataformas que hacen que las transacciones no puedan ser vulneradas y que se mantengan seguros. Claro está, la pregunta es, y ahí es donde nosotros, donde existen unas condiciones o unas reglas básicas en la seguridad digital que todo ciudadano debería conocer. Y es, por ejemplo, cuando tú accedes a un comercio que no conoces, que nunca lo has visto, no sabes en qué lugar tiene su sede, no hay términos y condiciones en la página, no tiene una empresa que que esté certificando la transacción, se corre riesgo. Pero ahí es fundamental la competencia del conocimiento como ciudadanos, ¿cierto? De saber. Yo no te puedo decir porque hasta yo por experimentar he hecho transacciones que pueden no ser seguras. Y lo dije durante mi conferencia, que lo hice solo por probar si funcionaba o no. O sea, dije, voy a funcionar, ¿qué tanto funciona esto que dice que viene de la China? Y me funcionó, pero pueda que haya otras transacciones que no, pues que sean estafas. Realmente hoy la mayoría de transacciones en línea son seguras. Todas las que puedas hacer con tu banco, todas las que puedas hacer con las grandes superficies, con almacenes que tú conozcas, o almacenes que, por ejemplo, con estas plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, Amazon, todas esas transacciones son seguras. O sea, es lo que te puedo decir. Entonces, mi consejo, ya aconsejo a nivel consejo de amigo. Si vas a hacer una transacción, trata de hacerla en las páginas de comercios conocidos. O sea, empresas que tú conozcas. Bien sea porque sean 100% digitales y ya hayan logrado un reconocimiento, o como lo es Mercado Libre, por ejemplo, o como lo es Amazon, o porque sean empresas que tradicionalmente son físicas y que tú has conocido y haces, y que hoy en día prestan un servicio y por lo tanto se han digitalizado. Las transacciones en plataformas, por ejemplo, de hoteles, de tiquetes, lo mismo, busca las conocidas, que va a ser una transacción segura. Y esas son muy fáciles porque casi todas son conocidas, Despegar, Hoteles.com, Booking, Kayak, todas esas tienen transacciones a través de plataforma digital y son seguras. Y todas las de tu banco van a ser seguras, entonces adelante
a hacer compra electrónica, que eso muy bueno. Hay una última pregunta ahí en el auditorio. Mi pregunta es, ¿cómo pretende el gobierno nacional ajustarse a las necesidades y cambios que fueron enunciados acá en la exposición si el presupuesto destinado a la ciencia, tecnología y a educación es cada vez más bajo? Uy, no sé, había que preguntarle a la ministra, pero yo qué haría, me voy a poner como si yo estuviera en ese. Realmente sí hay que optimizar el gasto, y yo creo que eso va vía reforma institucional pública, es decir, desincentivar inversiones en algunos sectores para incentivar en otros, crear, hacer mejor uso, hacer una dinámica de ahorro fiscal un poco más fuerte, y creo que eso es lo que el presidente está proponiendo, reformas estructurales como reducir el Estado, como generar incentivos a la inversión privada. Eso es lo que está permitiendo que pueda haber mayor recaudo para invertir más. Estoy de acuerdo contigo que se debe incrementar el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación. Eso creo que es una deuda histórica que tiene el país, no solo desde el punto de vista de inversión pública, sino también desde el punto de vista de inversión privada, que aunque se ha incrementado un poquito vía deducciones fiscales, todavía debería ser más, y realmente sí es una deuda, y creo que sí se debería revisar. Y en el tema de educación sí que es más complejo, porque el tema de educación creo que es muy difícil que las cuentas den, sobre todo por las brechas que existen en distintos temas. Por ejemplo, en los temas de infraestructura física en la educación básica, también en la educación pública, la infraestructura, el costo que vale, por ejemplo, el sistema salarial de los maestros de la educación pública, se lleva la mayoría del presupuesto de la educación y hace que el presupuesto en inversión sea cada vez menor. Y eso sí que va a ser más difícil y más complejo, porque ni siquiera alguna vez cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación se sacaron las cuentas, y ni siquiera en 40 años invirtiendo todo el presupuesto de la nación solo en educación se iba a lograr cerrar todas las brechas que hay. Entonces, evidentemente tiene que ser un esfuerzo escalonado, y en la medida en que el país tenga mayores ingresos y tome la decisión de esos mayores ingresos por su recaudo, por esos mayores ingresos, por el desarrollo de su economía, se ha invertido en educación, ciencia y tecnología. Yo, por ejemplo, lo haría, y disminuiría el incentivo en otros sectores. Pero es un tema muy complejo, porque el país, y eso creo que es evidente para todos, tiene una situación fiscal compleja. Y eso hace que la inversión pública sea inferior. Entonces, las decisiones que debe tomar deben ser más estimular la inversión privada, desregulando, simplificando la normatividad, bajando las contribuciones y generando que esa inversión o ese ahorro de lo privado se invierta más en los beneficios sociales. Gracias. Y en este escenario, ¿qué va a pasar con la historia y con la filosofía? Porque en los 10 puntos del programa no lo contempla la nueva entidad que va a llegar aquí. Yo creo que la filosofía y la historia debe ser fundamental. O sea, creo que tiene un gran reto, porque tiene que documentar muy bien todo esto que está pasando. Es más, yo le cuento mi experiencia personal. Yo estudié en una facultad de filosofía, mi maestría y mi doctorado. Y lo que tiene de especial es que en mi lógica y filosofía de la ciencia, que es mi área macro, el área donde yo me doctoré fue el de estudios sociales de la tecnología, de la ciencia y la tecnología. Y ahí precisamente lo que estamos haciendo y tratando es de conservar toda esta historia y de contar cómo está haciendo toda esta transformación social, porque ahí están las preguntas. O sea, yo creo que las preguntas que nos debemos plantear para el futuro son preguntas más filosóficas que cualquier otra cosa, porque es lo que nos va a permitir como sociedad entendernos hacia futuro. Y eso es un análisis muy filosófico. De hecho, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología buscan eso, y están buscando hoy
investigar todo eso. Por eso me dediqué un poquito, me he dedicado en mi vida a estudiar y entender todo esto, cómo va a transformar, más desde lo social, más desde lo filosófico que de lo político, sé un poquito de esto, de qué es lo que hacen los gobiernos para poder incentivar o desincentivar esto por mi experiencia profesional, pero mi experiencia académica lo que me he planteado son estas preguntas y eso es parte de la filosofía. Bien, así terminamos. Antes hay dos anuncios. El primero es que se le perdió a alguien este carné, López Ariza Cecia Fernanda, que lo dejó por allá. Y lo segundo es que la próxima semana les pido que vengan, por favor, muy puntualmente a todos. Viene un consejero de Estado ecuatoriano muy importante que va a contar la experiencia internacional de lo que fue cerrar las universidades en el Ecuador y de rediseñar el modelo de educación superior en el Ecuador para dejar 10 universidades potentes y desarrolladas. Esa conferencia es la próxima semana, así que bueno, los espero a todos. Muchas gracias.